Ahora bien, hablaremos sobre la definición de raíz de un polinomio. Entonces, sea un polinomio de la forma f de x es igual a sub nx a la n, sucesivamente hasta llegar a sub 2x a la 2 más a sub 1x más a sub 0, que pertenece al anillo de polinomios, y a es un número racional. Entonces lo que estoy definiendo acá son raíces racionales. Entonces a es una raíz de f si f de a es igual a 0. Lo estoy definiendo particularmente en los racionales. Ahora, nosotros podemos hacer uso del teorema del resto para concluir algo con respecto también a lo que significa una raíz. El teorema del resto dice que si un polinomio pertenece al conjunto de anillos y un número cualquiera pertenece a los racionales, el residuo, cuando el polinomio se divide en la indeterminada menos el término a, que llamamos a, es constante, y el residuo será igual a la evaluación de ese polinomio en A, en el número que se haya escogido. Entonces, de esa definición de raíz y el teorema del resto, podemos concluir algo, y es que si dado f de x, o sea, el polinomio pertenece al conjunto de anillos y A es un número racional, A será raíz del polinomio también cuando x menos A sea factor de f de x. Eso implicaría que la evaluación de f con A sea igual a 0. Entonces esto lo vamos digamos, a utilizar en algún momento y se conoce como el teorema del factor, y se concluye a partir del teorema del resto y la definición de raíz de un polinomio. Entonces, ahora daremos la definición de polinomio recíproco. Entonces, volvemos a tener un polinomio de la misma forma que ya hemos mencionado, que pertenece al conjunto de polinomios, y vamos a decir que necesariamente a sub 0 es diferente de 0, o sea, es decir, el término independiente debe ser distinto de 0. Note que el polinomio que acabo de escribir tiene grado n, ¿sí? Al igual que otros que he presentado, porque es el mayor exponente del polinomio. Entonces, ahora bien, nosotros decimos que un polinomio es recíproco, ¿sí? Cuando para cada sub i del polinomio inicial le corresponde a a sub n menos i en el polinomio recíproco. Pero ¿cómo yo consigo llegar a ese polinomio en donde pareciera que los coeficientes se cambiaran de lugar? Entonces lo obtengo multiplicando o evaluando, perdón, el polinomio inicial en el recíproco de x, es decir, 1 sobre x, y lo multiplico por x elevado al mayor exponente, que es n. Note que al evaluar en 1 sobre x, no necesariamente nosotros estamos hablando de el conjunto de polinomios, sino que también este 1 sobre x pertenece al cuerpo de fracciones, para poder hacer esa evaluación. Entonces, aquí ya hablamos de un cuerpo de fracciones y tenemos que el polinomio recíproco pues será igual a evaluar el polinomio inicial en 1 sobre x, en el recíproco de x, y multiplicarlo por x al mayor exponente, que en este caso es n. Allí va a suceder que entonces me va a quedar la condición de que para cada sub i que pertenece al polinomio inicial, en el recíproco va a ser igual a sub n menos i. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha presentado, entonces vamos a mirar si un número racional b es raíz de un polinomio, entonces 1 sobre b es raíz de su polinomio recíproco. Entonces vamos a presentar la demostración de esto. Inicialmente pues vamos a tener la definición de qué es el polinomio, que es la misma que teníamos inicial en la diapositiva anterior, teniendo en cuenta que nosotros sabemos algo con respecto a que una cosa es que a sub 0 sea diferente de 0, pero además si me están diciendo que b va a ser raíz del polinomio, sabemos por la definición de raíz que eso significa que el polinomio evaluado en b va a ser igual a 0. Entonces nosotros lo que hacemos es escribir, sabemos que f de b va a ser igual a 0, y esto va a ser cuando cada indeterminada valga b, ¿sí? Y es lo que presentamos. Ahora bien, eso nos va a permitir tener en cuenta
que lo siguiente, si a sub 0 es diferente de 0, 0 no podría ser raíz del polinomio. ¿Por qué? Porque si 0 fuese raíz del polinomio, entonces a sub 0 podría, no, si 0 es raíz del polinomio, a sub 0 necesariamente debería ser igual a 0. Y ya habíamos dicho que a sub 0 es diferente de 0. Eso significa que 0 no es raíz del polinomio. Y también significa que ese valor b, sí, pues obviamente es diferente de 0. Entonces, vamos a evaluar 1 sobre b en f de x. Sí, lo podemos evaluar porque dijimos ya que b es diferente de 0. Entonces, al evaluar 1 sobre b en f de x, aquí lo que estoy presentando en un principio es cómo obtener el polinomio recíproco. Entonces, al evaluar el polinomio en 1 sobre b, obtengo la primera igualdad que aparece acá, y esa igualdad es a sub n por 1 sobre b a la n más sucesivamente hasta llegar a sub 2 factor de 1 sobre b al cuadrado más a sub 1 por 1 sobre b más a sub 0. Ahora eso se puede escribir como a sub n por b a la menos n y así sucesivamente con cada uno de los términos. Ahora el siguiente paso es multiplicar, como ya había hecho la definición de polinomio recíproco, por la indeterminada elevada al mayor exponente, ¿sí? Entonces en mi caso es b. Entonces multiplico cada uno de los términos por b a la n y se obtiene el polinomio recíproco de f evaluado en b. Y así logramos obtener el recíproco, ¿sí? Que es este último polinomio que aparece acá, que es exactamente igual al que aparecía en la definición anterior. Ahora, si nosotros ya sabemos que b es raíz de un polinomio, sabemos que f de b es igual a 0. Lo que necesitaríamos mirar es qué pasa cuando en el recíproco evaluamos en 1 sobre b. Entonces, eso es lo que hacemos, evaluar 1 sobre b en el polinomio recíproco. Y entonces reemplazamos cada uno de los b que aparecían en la anterior diapositiva por 1 sobre b, obteniendo lo que aparece aquí. Entonces, pero esto que aparece se puede reescribir de otra forma y es 1 sobre b a la n, en realidad es b a la menos n, 1 sobre b al cuadrado es b a la menos 2, y hago eso con cada uno de los términos. Ahora, multiplico por b elevado al mayor exponente. Eso quiere decir b a la n. Al multiplicar voy a obtener esto, entonces tengo que multiplicar en ambos costados de la igualdad, entonces multiplico b por n, b a la n por el recíproco evaluado en 1 sobre b, y a cada uno de los términos también lo multiplico por b a la n. Eso va a implicar que por propiedades de los exponentes, b a la n por b a la menos n puedo sumar los exponentes si las bases se encuentran multiplicando y voy a obtener b a la 0 y por eso acá ya no aparece. Voy a obtener además b a la 1 en el siguiente término y hasta el último que voy a obtener b a la n menos 2, b a la n menos 1, que es este de acá, y por último a sub n por b a la n, pero entonces debemos notar que lo que he obtenido al costado derecho de la igualdad era algo que ya tenía inicialmente, y es que todo esto que aparece al costado derecho de la igualdad era inicialmente el polinomio f, el inicial evaluado en b. Entonces, notemos que esto vendría siendo igual al polinomio inicial evaluado en b, pero ya sabemos que el polinomio inicial evaluado en b era igual a 0, así que b a la n por el polinomio recíproco evaluado en 1 sobre b también tiene que ser 0, y esto solamente nos da dos opciones, o b a la n es 0 o el polinomio recíproco evaluado en 1 sobre b es 0, pero nosotros ya habíamos dicho inicialmente en la definición que b tenía que ser diferente de 0 y entonces no es posible que b a la n sea igual a 0. Entonces, como no es posible que b a la n sea igual a 0, necesariamente el polinomio recíproco evaluado en 1 sobre b es igual a 0. Y sabemos, por la definición que habíamos dado, que si un número evaluado en el polinomio resulta ser 0, ese número pues es raíz de ese polinomio. Entonces, al evaluar 1 sobre b en el polinomio recíproco obtenemos 0. Eso significa que 1 sobre b es raíz del polinomio recíproco. Bueno, y tenemos el siguiente ítem que nos pregunta si es posible presentar el polinomio f de t
bueno, igual a 8t al cubo menos 6t menos 1 como un producto de dos polinomios con coeficientes racionales de grados menores. Lo primero que tenemos que mirar es que nos están diciendo estrictamente que los grados de los polinomios son menores. Eso significa que ninguno podrá tener grado 3 y eso también significa que ninguno podrá tener grado 0. O sea que los grados de ambos polinomios que se van a multiplicarse deben ser mayores o iguales a 1. Ahora, vamos a mirar lo siguiente por algunas definiciones que tenemos en relación a los polinomios. Vamos a intentar llegar a la idea de ese producto de polinomios. Entonces, por el algoritmo de Euclides, sabemos que cualquier polinomio se puede escribir como el producto de dos polinomios más un residuo. Pero, como sabemos que lo que buscamos es que estrictamente sea el producto de dos polinomios, estamos buscando que el residuo sea cero. Y además de eso, se sabe que tienen que ser los grados mayores o iguales a 1. Eso significa que solamente hay dos opciones, que uno tenga grado 1 y el otro tenga grado 2 y viceversa, ¿sí? Entonces, como sabemos que el residuo tiene que ser cero y que además de eso uno tiene grado 1 y otro grado 2, se va a poder escribir de la forma t menos a por q de t. Entonces q de t se vendría siendo el polinomio de grado 2, t menos a vendría siendo el polinomio de grado 1, visto desde esa forma. Pero noten que la escritura que he puesto acá, estoy diciendo que t menos a es un factor de ese polinomio. Entonces eso significa que por el teorema de factor, que ya lo había enunciado previamente, esa igualdad puede darse siempre y cuando f de a sea igual a 0, ¿sí? Dado que el residuo es 0. Entonces, teniendo en cuenta esto del teorema de factor, si f de a es igual a 0, esto significa que a es una raíz del polinomio por la definición que teníamos inicialmente. Y además de eso, si a es raíz del polinomio, también se van a obtener los términos del factor. Digamos que es una conclusión a la que podemos llegar teniendo en cuenta el teorema del residuo, el algoritmo de Euclides y el teorema del factor y la definición de las raíces. Entonces, cada vez que encontremos un factor, en realidad también encontramos raíz. Entonces, ¿para qué hago esto? Pues yo sé que cada vez que encuentro un factor encuentro una raíz y cada vez que encuentro una raíz encuentro un factor. Entonces mi problema podría reducirse a encontrar las raíces para después poder encontrar los factores que me complementen el producto al que quiero llegar para obtener el polinomio. Entonces, nosotros tenemos como definición que un polinomio de grado 2 o 3 tiene una raíz en los racionales si y solo si es reducible. Este sí y solo si nos muestra un contrarrecíproco, es decir, si yo tengo una raíz es reducible, si es reducible tengo una raíz. Entonces, como lo que ya dijimos que para encontrar esos factores podemos encontrar raíces, pero además por esto tenemos que para las raíces también podemos hablar de reducibilidad, podemos hacer uso de los criterios para caracterizar el polinomio que se nos presenta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, sabemos que el polinomio es inicialmente 8 t al cubo menos 6t menos 1. Entonces a ese polinomio vamos a aplicarle alguno de los criterios de irreducibilidad para conocer si ese polinomio es reducible o no en los racionales y así poder encontrar las raíces y así poder encontrar los factores. Entonces, ¿qué dice el criterio de combinación lineal, que es el que he puesto acá? Entonces, si nosotros tenemos un polinomio que pertenece al conjunto de polinomios, entonces va a ser reducible sobre Q si y solo si el polinomio se puede escribir de forma de combinación lineal, es decir, si g de x es igual a f evaluado en c por x más d, con c diferente de 0 y cada uno de los otros términos que pertenecen a los racionales. Entonces, fijémonos que por el criterio de combinación lineal nosotros podemos evaluar en un medio de t. Entonces, voy a evaluar el polinomio inicial, que era f de t igual a 8t al cubo menos 6t menos 1, en un medio de t. Al evaluar eso, obtengo el polinomio que aparece posteriormente. Este polinomio es un polinomio mónico.
Y tenemos también que por definición todo polinomio en Q de X tiene las mismas raíces del polinomio en Q de X. Eso significa que si yo encuentro las raíces de este polinomio, o bueno, más bien, si puedo hablar de los criterios de irreducibilidad en ese polinomio, también lo podré hacer en el inicial. Entonces, vamos a mirar si este polinomio mónico tiene las mismas raíces. Entonces, fijémonos que por el teorema de Gauss, lo que hacemos es evaluar en los divisores del término independiente y el coeficiente principal, que es